Aún recuerdo el día que conocí a Román de Cervantes. Íbamos al mismo colegio de primaria en Alcalá de Henares. Yo siempre me colocaba en las últimas filas de la clase y de este modo el profe apenas me veía y podía dedicar el tiempo a todo menos al estudio cotidiano. Román hacía lo mismo que yo. De hecho, nos sentábamos juntos en casi todas las clases, especialmente en las de ciencias. Ese chaval siempre estaba pensando en sus fantasías para cuando fuese mayor. Que si haría un viaje a Argel, que si se iba a dedicar a escribir sobre sus futuros viajes, que si quería ser militar, en fin, sus flipadas. Un día, en la hora del recreo, me contó que estaba empezando a escribir relatos de aventuras y que ya llevaba varios, aunque el que más le gustaba era uno que tenía muy avanzado. Según me contó, llevaba más de 200 páginas escritas y trataba sobre un tipo delgado que consumía muchas drogas y se lanzaba a recorrer el país acompañado de un colega gordito que conocía del mismo bloque. No tenía claro cómo llamarle, pero estaba pensándolo. Según me contó, estaba casi decidido a ponerle un nombre acompañado de La Mancha, en honor a su abuelo que vivía en Consuegra, pero no lo tenía claro. Román siempre estaba dándole vueltas a todo lo referente a la literatura. De hecho, era la asignatura que más le gustaba. Alcalá de Henares no era por entonces lo que se dice una ciudad cosmopolita, pero por la cercanía a Madrid siempre caía por allí algún despistado con ganas de charlar en el parque o en cualquier lugar de la ciudad, y eso lo aprovechábamos ambos. Bueno, no he comentado que después de clase nos escapábamos por ahí a enriquecernos con las conversaciones de las personas mayores que encontrábamos en cualquier sitio. Nos gustaba charlar con la gente. Él siempre me decía: vamos a la estación de autobuses a ver si vemos a alguien interesante con quien hablar. Le gustaba muchísimo que la gente contase su vida, especialmente los abueletes. También acostumbrábamos a escaparnos del colegio, especialmente cuando el calorcito empezaba a despuntar. Aún recuerdo con claridad el día que me contó lo de sus entremeses. Resulta que a Román le gustaban mucho las croquetas y que sus padres tenían alguna celebración e invitaban a familia a comer fuera de casa, siempre ponían croquetas. Fuese el restaurante que fuese, siempre se iba a los entremeses y sin darle un respiro a la carta ni el más mínimo instante, se decantaba por las croquetas. Si no había croquetas, rápidamente podía pedir cualquier otra cosa, pero siempre del apartado de entremeses. Decía que era capaz de deglutir 100 croquetas en menos de una hora, aunque nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, naturalmente. De este modo, me comentó que estaba dándole vueltas a una serie de relatos que iba a llamar Entremeses. Se trataba de historias inconexas que variaban en el tiempo y en la temática, y que como él quería ponerlas en un mismo libro, las había llamado así. Me decía: joder, ya sé que es un nombre un poco absurdo, pero si en las cartas de los restaurantes engloban lo más rico en el capítulo de Entremeses, ¿por qué no lo voy a hacer yo, coño? Otro día que estábamos jugando a las canicas en su barrio, me dijo que ya sabía cómo iba a llamar al tipo delgado de su relato. Al parecer había pensado en llamarle el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lo de hidalgo le gustó porque había leído que los hidalgos en la antigüedad no curraban en nada, sino que vivían de sus propiedades, y según él, eran unos tipos listos. Y lo de Quijote también le gustaba porque su libro trataba sobre un tipejo medio loco que se entrometía en todo e iba intentando ayudar a la peña que encontraba a su paso, dándoles consejos y pegando hostias a quien hiciese falta. Había buscado la palabra en el diccionario de su casa y significaba algo así. Por lo que se refiere a La Mancha, yo ya sabía que era en homenaje a su abuelo de Consuegra. Claro, Román siempre fue un chaval al que le gustaban las pelis de indios y vaqueros, por lo que, según me contó, quería que el tal Quijote fuese a caballo, y que como el vecino del bloque que le acompañaba no tenía pasta ni propiedades, tendría que ir andando o quizás en un burro. Eso aún no lo tenía pensado. La redacción del libro le llevó 2 años, justo hasta que acabamos la EGB con 14 años. Durante este tiempo, cada día me contaba una de sus historias. Algunas eran divertidas y otras más aburridas, pero Román tenía una inventiva extraordinaria. A todo le sacaba punta.
Decía que al protagonista le gustaba fumar canutos y que siempre estaba trastocando la realidad. Por lo visto, cuando fumaba mucho veía cosas que en realidad no existían. La última vez que sus padres lo llevaron a visitar a sus abuelos en el pueblo, hizo un capítulo que hablaba sobre los molinos de su abuelo en el pueblo. Mientras el viejo asomaba por la puerta del bar y tomaba unos vinos con los amiguetes en un bar cercano, Román se dedicó a escribir sobre el tipejo delgado que se abalanzaba sobre los molinos, harto de porros, mientras gritaba al gordito vecino de su bloque que iba a destrozar el castillo que tenía enfrente. Mi amigo me decía que había oído en la tele que cuando te pasas con las drogas ves alucinaciones y que por eso su protagonista tenía esos episodios tan raros. Una semana más tarde me relató otro de sus capítulos. Por lo visto, el hidalgo, en otro momento de fumada, había confundido un hotel de un pueblo cercano con un castillo encantado y a la recepcionista con su novia Dulci. Yo, que conocía a Román hacía años, sabía que en realidad Dulci era una chica de sexto que le gustaba desde hacía mucho tiempo, pero que no le hacía ni puñetero caso. Por eso llamó Dulci a la chica del relato. Siempre había estado loco por ella, pero esa chica era la clásica buenorra de clase que solo le hacía caso a los chavales que tenían moto y en el caso de Román no tenía ni bici. Sin embargo, mi amigo siempre incluía a esa chica en sus cuentos. En el caso de Don Quijote no podía ser de otro modo, y se refería a ella como su amor. Un día le comenté de broma que sabía que la tal Dulci no era un personaje ficticio, y casi me parte la cara. En todos los capítulos del libro tenía a la chica como algo recurrente, encerrada en un castillo, custodiada por monstruos tremendos, trabajando en una granja alimentando animales o imaginándola casada con el tipo delgado. Cuando fuimos mayores, Román y yo dejamos de vernos. Cada uno tiramos por nuestro lado. Yo me fui a estudiar a Madrid, pero en una de esas ocasiones que volví a Alcalá a ver a la familia, coincidí con uno de sus primos que yo también conocía. Naturalmente le pregunté por él. Mi amigo era un chico que dejaba huella y yo quería saber de él. Su primo me contó que se había metido en la Legión como voluntario y que, pasado un tiempo, le había estallado una granada en un brazo y habían tenido que amputarles. Aquello me dejó perplejo. ¿Cómo imaginar a mi amigo del alma manco? Aunque por otro lado yo sabía con seguridad que él seguiría escribiendo con un solo brazo. Era capaz de eso y de muchísimo más. Ya no volví a saber más de él hasta que, ya en mi vejez, vi una esquela mortuoria en la iglesia de Alcalá que mencionaba la muerte de mi amigo. Aquello me entristeció sobremanera. Aquel día 23 de abril comenzaba fatal. Llevaba 2 horas escasas levantado y ya me había enterado de la muerte de 2 personas. Mi amigo Román y un tal William no sé qué, que había muerto en Inglaterra.